palabra es tu promesa y yo te creo. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Hay una cosa que nosotros debemos de entender. Los discípulos le dijo a Jesús, aumentanos la fe, cuando en realidad no es aumentar la fe, sino, porque sería muy fácil que Dios nos aumentara la fe. Es bíblico, pastor, sí, es bíblico, por supuesto, pero no es la forma que se debe interpretar. Obviamente, acá nos está hablando de que la facultad de desarrollar la fe es nuestra y no de Dios. Amén. Si fueres flojo en el día de trabajo, y estás hablando precisamente de ser caigüe, como dice acá, de no tener ganas de hacer las cosas, obviamente los resultados van a ser obvios. Entonces, se puede decir lo siguiente. Si fueres incrédulo, en el momento que no tendrías que ser incrédulo, la respuesta a esa incredulidad obviamente no van a existir. Es fácil decir confío en Dios cuando todo está bien. En tiempos de incertidumbres, dificultades, mostramos lo que verdaderamente somos y en lo que verdaderamente creemos. Si las cosas van mal y obviamente yo no tengo la actitud correcta para rebatir las malas circunstancias, voy a estar en derrota. Incluso cuando el mundo está en pánico, el cristiano tiene que estar en paz, en gozo. Pero es una locura. Sí, es una locura. Y Pablo dijo, esto para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, el cristiano tiene que estar en gozo, sensible, confiado y confiar todo su ser. Y toda su expectativa debe estar centrada en el Señor. Como dice Hebreos, escuche, acá está hablando algo tremendo. Hebreos capítulo 11, versículo 27. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bien, ahora, creyentes incrédulos. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, obviamente la situación cambia, porque ahí yo no tengo que obrar por la fe, sino confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor y creer en mi corazón. Acá hice un gráfico. El gráfico explica la obra redentora de Cristo. Dios es santo y hay un gran abismo que nos separa entre Dios y el hombre, llamado pecado. El pecado, como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Segundo gráfico. Acá vemos la misma situación, pero con un hombre que quiere agradar a Dios y no sabe cómo. Hace méritos religiosos, pero aún así, ¿no es cierto?, no alcanza las expectativas de llegar a Dios. No puede alcanzar con su propio esfuerzo lo que tendría que hacer el Espíritu Santo a través de Cristo, en la confianza, en creer. Y como dije al principio, acá no tiene nada que ver con la fe. La fe es un don de Dios. La fe también se traduce en sustancia. La fe nos da convicción de pecados. La fe produce arrepentimientos. La fe nos introduce a la esfera espiritual. No hay hombre que pueda producir fe por sí mismo sin el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Pasa al siguiente.
Jesús construye un puente entre Dios y el hombre a través de la cruz. Es por eso que se llama sacerdote. La palabra latina es constructor de puentes y nos da la posibilidad de que el hombre, a través de Cristo, pueda llegar a Dios. Pero aún así, el hombre debe decidir qué es lo que va a hacer con su vida. Es fácil decir, Jesús murió por nuestros pecados. Si bien es cierto, parcialmente y no en su totalidad, Jesús lo que hizo fue librar el camino, haciendo un conducto, un puente para que el hombre pueda decidirse, entregar sus pecados, y sus pecados son anulados. Estamos hablando de los pecados pasados, su vieja vida pasada, para poder tener acceso a Dios. Ahora, siguiente. Al creer en Jesús recibimos el regalo de la vida eterna. Creemos en el Señor. Porque hemos pasado por una circunstancia difícil en la vida, porque esa circunstancia nos apretó, no porque realmente bajó Dios con sus séquitos de ángeles a decirles yo soy Dios y entregué a mi hijo por vos, y no va a ser eso. Pero esa circunstancia va a hacer de que el hombre, de alguna manera, tocado por el Espíritu Santo, sin que él genere fe, sino que en ese mismo instante cree en el Señor Jesucristo, y automáticamente él es salvo. Pero después de creer en el Señor, tiene que aprender a ser discípulo. Escuche, yo le estoy diciendo cosas que tienen que ver con la obra redentora y la obra de la iglesia. El ser discípulo no es para algunos, es para todos. Por eso que el Señor en forma imperativa dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones y haced discípulos. Y de esta manera empezamos a obrar por la fe. He creído en el Señor y el Señor respeta su palabra. A través de Cristo lo he aceptado como Señor, Rey y Salvador de mi vida, cuando en realidad lo que merecía era la muerte, pero Cristo pagó por mí, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos acceso al Señor, pero ahora debemos caminar por la fe, entender que la fe no es atributo humano. Literalmente la palabra se puede utilizar de dos maneras. Primero, creencia, creer. Y segundo, convicción. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque yo puedo creer sin tener convicción, como puedo creer, ¿no es cierto?, en un político sin conocerlo. Pero convicción es cuando yo estoy totalmente convencido, y acá viene, en esta segunda vía, en esta segunda interpretación, viene lo que es la fe como don del Espíritu Santo. Que es a través de la palabra, cuando nosotros empezamos a leer, a ser instruidos por la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros empezamos a crecer en la fe, a desarrollar la fe. ¿Me está entendiendo?
Confiamos en Dios. Cada uno de nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, de alguna manera. Ahora, confiamos en Dios porque creemos en Él. Según el diccionario, creer es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener prueba de su existencia, o un conocimiento directo de la misma. Considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ella. Eso es lo que quiere, eso es lo que interpreta o significa creer en el diccionario. Entonces, según el diccionario, podemos ser creyentes y a su vez no tener certeza de que Dios existe. Y eso es lo que pasa muchas veces. Por eso tiene que recurrir a cosas que se ven para de alguna manera satisfacer el deseo de encontrarse con lo sobrenatural. Y es por eso que muchos no creen en la sanidad. Dicen creer y hacen la prueba cuando en realidad dentro de su corazón están negando toda eficacia de lo sobrenatural en cuanto a lo que es la sanidad. Yo creo, pero cuando llega el momento, no creo. Y descubro que soy incrédulo. Lucas capítulo 22, versículo 67 dice esto. ¿Eres tú el Cristo? Le hicieron una pregunta a los fariseos. Dilo. Y les dijo, si le dijera, no creerías. La incredulidad en el creyente es por falta de experiencia con Dios. Falta de experiencia con Dios. Y no precisamente en lo sobrenatural. Porque muchos no creen en Dios, pero creen en el brujo, creen en la bruja. No creen en Dios que tenga el poder suficiente para resucitar un muerto, pero cree que allá, en una isla bien lejana, se practica la resurrección de los muertos. Y no estoy hablando de lo sobrenatural, sino de creer en Dios, de creerle a Dios. ¿Y sabe cómo se cree en Dios? Cuando uno tiene interés de conocer la palabra, de entender la palabra y de practicar la palabra. Ahí es cuando el ser humano genera una convicción espiritual. Por eso es que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, dando referencia a Deuteronomio capítulo 4, capítulo 8, mejor dicho. ¿Y por qué no solo de pan vivirá el hombre? Porque el hombre necesita la sustancia espiritual. Necesita relacionarse con Dios para poder tener convicción, poder sustentar esa creencia con la convicción del Espíritu Santo. Creer en Dios es completamente diferente en creer que de repente tal equipo de fútbol va a ganarle a otro.
La creencia no se ajusta a los parámetros humanos cuando se relaciona con Dios. Porque tiene que ir con convicción. Vuelvo a repetir, cuando Cristo murió en la cruz, no lo hizo para que vos puedas tener una convicción profunda, sino lo hizo para rescatarte sin ningún conocimiento, pero con causa. Y te rescató, pero ahora el desarrollo de la fe es tuyo. Mire, le puede decir cualquier persona que tiene fe, pero de ahí a que le crea. Atienda un poco, por favor. Vamos a aprender en esta mañana. La palabra creer designa acciones que son sumamente frecuentes en el ser humano. Podemos ver que todas las personas, nunca te va a decir yo no sé, yo soy un incrédulo. Todo lo contrario. Que es normal la aceptación de algo como verdad o cierto. Es como un ejemplo, creer todo lo que dice tu mamá. O suponer pensamientos que tienen sobre algo, como creer que vamos a ganar un partido de fútbol. Creer en Dios no se sujeta a la suerte, a las emociones o a una fe alocada. El creyente es lo que es cuando dice, yo creo que esto va a suceder, y no tiene la convicción y la certeza, sino que él en forma alocada dice algo que Dios no mandó, creyendo que él puede dominar el mundo espiritual, se da cuenta que la decepción va a ser muy grande, que no tiene lo suficiente como para declarar algo que Dios no mandó. Todo se sustenta a través de Dios. La fe se sustenta a través de Dios, el Espíritu. No hay nada creado acá que tenga un sustento directo a las cosas espirituales. No existe. El hombre tiene que ser sustentado espiritualmente para tener convicción, para poder creer verdaderamente en el autor de la vida, para esperar en Él en cuanto a lo que es el milagro. Llámese como se llame, yo he visto pasar gente acá adelante. Yo sé que el Señor lo va a sanar, pero han pasado con incredulidad y no lo sanó. ¿Cómo es eso? ¿No hay convicción? Es por eso que la iglesia debe ser enseñada en cuanto a lo que es la fe, en cuanto a lo que es el relacionamiento con Dios. No es conocer algunos versículos de memoria, porque estaríamos fallando, sino es entender los propósitos principales de la palabra de Dios como el sustento de nuestras vidas. Es conocer los principios que sostienen al cristianismo desde sus orígenes.
Creer en Dios no es un presentimiento, no es una emoción, sino es certeza, seguridad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 en adelante. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiereis, la recibiréis de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Acá tenemos dos principios. Hablemos de los principios de la palabra de Dios. Dos principios que son fundamentales para el creer. El creer. El primero es que Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu. También la Biblia lo llama corazón. En los Salmos es entrañas. Está hablando del Espíritu. ¿Y se comunica dónde? Con el Espíritu. Nuestro espíritu no se sujeta a tiempo y espacio. Y cuando el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu, nos da la certeza, la seguridad. Es por eso que cuando usted pasa por un lugar que nunca en su vida pasó, pero yo he pasado por este lugar. Yo conozco este lugar, no sé cómo, pero conozco este lugar, o conozco tal persona, en tu espíritu. ¿Me está entendiendo? Y Dios se comunica a través de tu espíritu. Y tu espíritu manda la información a tu intelecto. Y tu intelecto manda esa información a la emoción. Y la emoción se encarga de darle la forma a esa información. Y de la emoción pasa a la voluntad. Cuando esa información se hace actitud. ¿Me está entendiendo? Primer punto. Segundo. En segundo lugar, debemos agradar a Dios con nuestras actitudes en forma progresiva. En forma progresiva. No hay cosa instantánea. No hay persona en el mundo que cambie de un día para otro. No existe. Porque se tiene que negar a sí mismo. Porque tiene que resistir los ataques del enemigo. Porque tiene que ir en contra de las tentaciones que le gusta a la carne. ¿Escuchó? Entonces hay un progreso paulatinamente. Se va desarrollando la fe. A medida que uno va creciendo, va a ir, ¿no es cierto?, desarrollándose la fe en el Espíritu. Y el crecimiento es de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. El mismo efecto produce la palabra de Dios en nuestro espíritu. Cuando trae revelación el Espíritu Santo, comunica esa revelación a nuestro intelecto a la emoción, la emoción a la voluntad, y nosotros manifestamos lo que somos por dentro. La Biblia dice que el hombre es tripartito: alma, cuerpo y espíritu. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible. Y la pregunta es, ¿tenemos un espíritu para qué? ¿Para qué tenemos un espíritu? Tenemos un espíritu para comunicarnos con Dios. Es el soplo de vida. Es la línea que tenemos con el Señor. Cuando ese espíritu es liberado,
al confesar que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador y tu Rey, ahí empieza esa línea directa con Dios. Y eso no se debe cortar, debe ir creciendo. A medida que nosotros vamos creciendo en el Espíritu, eso se va haciendo más realidad en nuestras vidas. Tenemos un alma, ¿para qué? Para entenderle, para conocerle. Nuestra alma es la identidad que tenemos, nuestro ser. ¿Y un cuerpo para qué? ¿Para qué tenemos un cuerpo? Para expresarle. Amén. Muy bien. Entonces, debemos agradar a Dios progresivamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo no soy perfecto, que voy a cometer errores, pero yo no me voy a excusar por eso, porque soy imperfecto y porque voy a cometer errores, sino porque tengo el deseo de cambiar, tengo el deseo de ser mejor, y aunque no pueda, porque de repente puede ser que esté atado y pueda ser una maldición generacional o pueda ser una cadena, para eso se le dice bíblicamente cadena, ¿no es cierto? Hay personas que están encadenados, atados, encadenados. Y esto es maldiciones generacionales que se van formando durante mucho tiempo, que tienen que ser rotas. Y progresivamente el Espíritu Santo, a medida que nosotros vamos teniendo esa comunión, va a ir desplazando la vieja naturaleza, la naturaleza de pecado, y va entrando otra naturaleza, que es la naturaleza que a través de esa naturaleza recibimos todas las bendiciones de parte del Señor, que es la naturaleza de Cristo. Por eso que Pablo habla de dos Adanes. El primer Adán, el primer hombre, ¿no es cierto? Adán significa eso. El primer hombre, Adán, tenía la responsabilidad de bendecir a las generaciones futuras a través de la obediencia a Dios. Y como falló por causa de la desobediencia, entró el pecado, y en vez de maldecir, en vez de bendecir las generaciones futuras, las maldijo con su actitud. Pero Jesucristo, el segundo Adán, Dios hecho carne, el segundo hombre, el prototocos, el primero en su generación, es el que ahora actúa a través del Espíritu Santo. El segundo Paracleto, el primer Paracleto fue Jesucristo, el segundo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la labor, la difícil labor de acusar a tu conciencia y que vos empieces a querer cambiar, Esa es la labor del Espíritu Santo. Entonces, el segundo hombre trae todas las bendiciones de Dios. Y no solamente hemos recibido el perdón del pecado hasta ahí nomás, sino que ahora tenemos que crecer espiritualmente y transformarnos en una nueva criatura. Es lo que Pablo quería decir en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. ¿Me está entendiendo? Entonces, de esta manera nosotros recibimos a Cristo, la nueva naturaleza, y a medida que decidimos y en forma progresiva, a medida que entregamos nuestro corazón y nuestros ideales y nuestra manera de pensar y nuestras actitudes al Señor, porque le estamos dando lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encarga de hacer crecer la nueva naturaleza según Cristo. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios nos oye. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y acá no está hablando de que hay pecadores y hay personas que no pecaron. No. Está poniendo todo en una bolsa.
Dios no oye a los pecadores. Pero si esa persona imperfecta, pecadora, tiene temor de Dios y quiere aprender lo que Dios, ¿no es cierto?, nos da a través de la palabra, y tiene el deseo de cambiar, a ese oye. ¿Me está entendiendo? Estas fueron palabras de un ciego que creyó y esperó en el Señor por mucho tiempo. El Señor lo que hizo fue agarrar tierra, escupir en tierra y hacer barro y untarle los ojos. Pero luego los fariseos le preguntaron con qué autoridad ese hombre había hecho esto. Y no respeta la ley. Porque siempre ponemos argumento a las cosas de Dios. Y a veces lo queremos justificar diciendo, no, lo que pasa es que el Señor no hizo el milagro porque a lo mejor tiene otro propósito y te estás engañando vos mismo. Cuando en realidad lo que tenés que hacer es mirarte por dentro para ver si hay alguna cosa que obstruye esa comunión con Dios. O tengas que cambiar porque te tenés que dar lugar más a la nueva naturaleza, que es a través de la fe. Y por eso que Jesús se atribuye, ¿no es cierto?, todos los derechos, diciendo, yo soy el autor y consumador de la fe. Y ahí es cuando nosotros empezamos a desarrollar fe, no antes. ¿Vos te crees que tenés fe cuando le estás dando lugar a la vieja naturaleza? Que cometas errores es una cosa, pero que esos errores sean con premeditación y alevosía es otra. Sin duda, la creencia en determinadas ideas o doctrinas, específicamente religiosas, es una característica típica del ser humano. Como me dijeron alguna vez, en algo hay que creer. ¡Wow! Y yo respiré profundo para contestarle. Realmente es incredulidad. Porque yo no puedo creer en cualquier cosa. Pero si no hacemos real a Dios en nuestra vida, nuestra creencia se hace inefectiva, nuestra fe carece de valor espiritual. Es tremendo. Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid la gloria los unos de los otros y no buscad la gloria que viene de Dios. Si yo pretendo o quiero atribuir algo, ¿no es cierto?, a Dios, pues me estoy equivocando. Porque si bien Dios quiere de alguna manera bendecirte, puede utilizar a una persona, pero no buscamos la gloria de los hombres. Buscamos que Dios se manifieste. Buscamos que Él se encargue de nuestro problema. Él puede usar los medios que Él quiera, pero mi confianza tiene que estar puesta en el Señor. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, inteligencia, amor infinito, lo cual incluye creer en su enseñanza. Muchos se creen que leyendo el Antiguo Testamento van a conocer más. Se equivocan. Aprenda lo que hizo Jesús para después compararlo con el Antiguo Testamento. Significa creer que aunque no entendamos las cosas, Él sí las entiende. En Isaías capítulo 30, versículo 21,
Le dice algo al pueblo de Israel, te lo dice hoy a vos. Dice, entonces tus oídos oirán a tu espalda palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Lo que está prescrito, está prescrito. Y hacer la voluntad de Dios en forma efectiva, tendríamos que primero conocer la voluntad de Dios escrita. El Espíritu Santo se encarga que esta palabra se haga rema, manifestación espiritual. Que esta palabra se haga realidad en nuestra vida. Debido a que Jesús experimentó todos los dolores, las aflicciones, las enfermedades, y podemos decir que hasta todos los sufrimientos que nosotros experimentamos, Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades de todos los días. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadece, sino uno que se compadece pero sin pecado. Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4 dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuchen, es tremendo. Isaías aproximadamente habla de Jesucristo 702, 703 años antes de el nacimiento del Señor, y le daba a entender al pueblo que esta era la característica del Mesías y no la del pueblo de Israel, porque los judíos creen que este versículo es para el pueblo, es el pueblo que sufrió. Lo interpretan de esa manera. Pero está hablando de la característica de aquel que sufrió, padeció por cada uno de nosotros y que nos dio libertad a través de ese sacrificio, perdón de pecados y el desarrollo de una vida nueva. Es por eso que debemos ser creyentes, confiados, que a través de nuestra relación de fe recibamos respuesta, porque lo estamos haciendo real en nuestra vida. Hágalo real a Dios en nuestra vida. No es producto de la casualidad. Dios no es producto de la casualidad. Si vos no le buscás, Él no se deja hallar. Si lo buscás, Él se deja hallar. No es producto de la casualidad, no es producto de la imaginación, no es producto de la facultad que puedas tener, ni de la casualidad. Y como dije al principio, creer en Dios no se ajusta al presentimiento o a las emociones o a la fe alocada, sino a la certeza y seguridad, que es lo que tiene que producir la fe. Certeza y seguridad de que estás dentro de la voluntad de Dios y dentro de los tiempos del Señor. Hay un pasaje conocido por todos, pero que nos habla de este tema. En Hebreos capítulo 11, versículo 6,
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero, debe creer que le hay. Que no es producto de la imaginación. Convicción, certeza. Y que le es galardonado de los que le buscan. Acá podemos entender dos cosas, dos principios. Acá hay dos principios. Primero, sin fe es imposible agradar a Dios. Nos da a entender que la fe es evolutiva, que está en continua expansión, que es activa y no pasiva, que va creciendo a través de las luchas, pero también crece y va acompañada con la palabra y la práctica de la Biblia. Segundo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Somos nosotros, y no es el sacerdote ni el pastor, ni como quieras llamarle. Individualmente, somos nosotros los que hacemos real a Dios en nuestra vida. ¿Vos querés que Dios te hable? Yo te digo, escuché la voz de muchas veces de Dios. Y aunque me digan que soy loco, no puedo negar algo que verdaderamente escuché. Y si vos lo querés escuchar, hacelo real en tu vida. Cree en los dones del Espíritu Santo. Si no fuiste bautizado en lengua, no fuiste bautizado en el Espíritu Santo. El hablar en lengua es una manifestación nada más del bautismo del Espíritu Santo, pero puede haber don de lengua e interpretación de lengua, que esos son completamente diferentes. Ahora escuche, si nunca la iglesia pasó por eso, entonces está errando de acá a la China, porque es fundamental para desarrollar fe, tener comunión con el Espíritu Santo, meterse en el río de Dios. De lo contrario, jamás vas a ser un simple religioso, siempre, toda la vida, y no un verdadero cristiano. El ser humano es muy influenciable por su naturaleza, ya sea para bien o para mal. Es por eso que tenemos que entender que el ser humano por naturaleza es incrédulo. Y Pablo hablaba, dando su experiencia en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, versículo 1 y 2, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y vuestro pecado. Primera parte, hemos aceptado a Cristo y nos dio una posibilidad de vida. Ahora mis pecados están justificados a través de la muerte y resurrección de Cristo. Segunda parte, en los cuales anduviste en otro tiempo, la vieja vida pasada, siguiendo la corriente de este mundo, explicando lo que es la vieja naturaleza y la influencia, que es muy influenciable, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que no quieren entender. Yo aprendí así y así quiero seguir. Y bueno, es problema tuyo. Entonces, la Biblia es clara cuando habla al respecto. Creyentes incrédulos. Una controversia muy grande. La incredulidad y las dudas son parte de nuestra naturaleza caída, que debemos pelear contra nuestra naturaleza siempre que se levante. Y debemos hacerlo todos los días, porque todos los días tiene que morir esa naturaleza. Cuando somos conscientes de que hay algo que nos gusta, pero que a Dios no le agrada. Cuando somos conscientes, ¿no es cierto?, de que sé que está mal, pero lo hago porque soy imperfecto. La incredulidad, escuche,
por favor, crea, porque el Señor viene pronto y va a ser muy triste cuando la iglesia tenga la mayoría de esa iglesia se quede para la gran tribulación. La incredulidad hace ineficaz nuestra comunión con Dios. Y es por eso que debemos volver al Espíritu en obediencia. Ya dije lo que es el Espíritu. El Espíritu sirve para contener al Espíritu Santo, el cual manda la información y la discernimos. Romanos 8:16 habla de eso. No está en el PowerPoint. Con una fe sencilla, no cuestionando nada, sino creyendo. Y a medida que nosotros lo hacemos, le vamos dando lugar al Espíritu Santo. Pablo hablaba de esto en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Y con esto quiero terminar. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Y acá nos habla precisamente de que esto en forma general. Hacer morir lo terrenal en nosotros no es para la lista que tiene, sino para todos. ¿Me está entendiendo? Cuando hay 2 puntos, no hay un punto y una coma. Hay 2 puntos. Así morir lo terrenal, en forma general. Y después hacer una lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, de vuelta a la rebelión. Versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ella. Quiere decir de que tiene que haber una evolución en mi vida, tengo que crecer en la fe, tengo que tomar otras actitudes y depende de mí, de la decisión que yo tome hoy y mañana y pasado y dentro de un año y todos los días. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mentáis los unos a los otros, habiéndolos despojado el viejo hombre con sus hechos. O sea, no creas tus propias mentiras de vos mismo, ni fantasíes querés ser alguien que no sos delante de otra persona. Sé genuino, verdadero, y revestidos del nuevo. Por eso a Pablo habla en el versículo 10. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Imagen porque tenemos, ¿no es cierto?, una identidad. Y semejanza porque Él nos dio autoridad. Amén. Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo.